Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio bajo el manto de mi viudez. Recuerden que este espacio lo diseñé y lo creé con un único objetivo. Ese objetivo de entablar una comunicación más abierta con todos ustedes para hablar, para narrar nuestras historias de vida referente a lo que ha sido enfrentar o afrontar mejor en nuestros procesos de duelo. En este caso la viudez, en mi caso personal. Y pues hoy hemos llegado a la quinta y última etapa que tiene que ver con la elaboración del duelo y es la aceptación. Una palabra muy larga, muy difícil, muy dura de comprender, pero es una palabra que encierra básicamente todo lo que se debe llegar a ese punto final de lo que es la elaboración del duelo. La aceptación es entender una realidad, entender de que esa persona por la cual nosotros lloramos, esa persona que ya no está en este plano terrenal con nosotros, pues ya no va a estar más. Es una aceptación muy difícil de asimilar y por eso hemos pasado esas otras etapas tan difíciles como fue la negación, la regresión, la ira, la culpa, la negociación. Pero cuando llegamos a esta última etapa, que es la aceptación, pues ya estamos entendiendo y estamos saliendo, en mi caso personal, a flote de lo que es ese proceso de duelo, esta triste realidad. Pero es una aceptación con mucha resignación, con mucho respeto, y yo les voy a narrar un poco mi experiencia personal en lo que refiere a esta etapa. Yo tuve que entender que tenía que seguir adelante, que mi esposo en cualquier momento donde estuviera, porque yo soy creyente, entonces yo creo que mi esposo está en el cielo, está en ese plano ancestral, y para las personas que pues no son creyentes o tienen otra creencia, pues están en ese lugarcito especial sus seres queridos. Entonces yo tuve que entender de que mi esposo pues no estaría muy contento también de ver cómo yo de pronto, en medio de tanta tristeza, de tanta soledad, de tanta angustia, de tantos reproches, pues estaba descuidando a mi hija en ese plano emocional, en lo que refiere, pues porque mi hija quedó de 3 años, mi hija quedó muy pequeña. Entonces empecé a salir y a darme cuenta que ese motorcito, porque yo siempre llamo a mi hija mi motorcito de vida, ese motorcito que me inyecta alegría, que me inyecta optimismo, pues necesitaba a esa mamá fuerte, a esa mamá con muchas ganas de seguir luchando para su crianza y para su formación. También entendí que también debía dejar de ser un poco egoísta y centrarme también en ese proceso de duelo que mi hija venía también llevando, porque no solamente somos nosotros los viudos que estamos con el corazón derrotado, esas personitas, esos niños, esos adolescentes o también esas personas mayores que refieren orfandad, pues también, huerfandad, perdón, pues también están necesitando obviamente también ese amparo y también ese acompañamiento en un proceso de duelo. Esto es un tema que yo voy a hablar más adelante cuando empiece también ya con esa cotidianidad que tiene que ver con la vida de nosotros los viudos. Entonces, la aceptación jamás será ese sinónimo de superación. Mire, son dos palabras muy diferentes, se parecen un poquito en cuanto a su significado, pero en el plano de nosotros, en cuanto a la viudez o en cuanto al duelo, pues nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque la aceptación es aceptar con resignación, con entendimiento, con razonamiento y con mucha lógica de que esa persona ya no va a estar con nosotros, ¿cierto? Pero cuando hablamos de superación, pues estamos hablando de que ya esa persona no está y quizás va a salir de nuestro corazón. Y eso jamás va a pasar en un proceso de duelo y eso jamás va a pasar en el corazón de todas las personas que hemos perdido un ser querido, independientemente, como siempre lo he dicho, sea esa condición de duelo. Llámese por la muerte de un padre, una madre, un hermano, un hijo, y en este caso que nos atañe a nosotros y a este canal de YouTube, pues la viudez. Entonces, esa personita que marcó nuestra vida, que construyó un hogar con nosotros,
siempre va a tener un terrenito abonado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra razón de existir. Por eso son dos palabras que podemos llegar a entender que pueden tener un mismo significado, pero en el caso, obviamente, en el plano que nos acopla o que estoy brindando en este cuestionamiento, o más bien en este significado, pues la superación no hace parte y no es entendible en el proceso de duelo, en aceptación. ¿Por qué la aceptación es la realidad? Ya enmarcamos esta etapa de realidad, de entendimiento, de ya entender que esa persona no está más con nosotros. ¿Y por qué las otras etapas vuelven en algún momento de nuestra vida? Vuelve la regresión, ¿cierto? Porque muchas veces cuando estamos solos o cuando escuchamos una canción o cuando pasamos por un lugar donde teníamos acostumbrados a estar con estas personitas que fueron tan importantes en nuestra vida, pues esa etapa de regresión regresa. Como también a veces regresa la ira, otra vez los mismos cuestionamientos de por qué esa persona no está con nosotros. Pero también llega nuevamente la negociación. Entonces, mire, son como unos hilos invisibles que regresan esas etapas en algún momento de nuestra vida, entendiendo, obviamente, que ya la aceptación llegó, que ya llegó esa etapa, que es la etapa final, ese punto final en un proceso de duelo. Pero esas etapas en algún momento de nuestra vida, no quiero decir que siempre, obviamente, pero estoy hablando en mi caso personal, a mí muchas veces me llegan esas etapas, me llegan esas etapas de entender, del porqué, del cuestionamiento, pero también siempre enfoco la etapa de la aceptación, entendiendo, claro está, que mi esposo estará en mi corazón, estará en mi mente y siempre va a estar en ese motorcito de vida que él me dejó para que yo cuidara, para que fuese obviamente la madre de su hija y para que le diera a mi hija esa formación que él obviamente no pudo seguir en este camino terrenal, pero que quedé yo bajo esa responsabilidad tan importante. Entonces, cuando hablamos de la aceptación, hablamos de que tenemos dos caminos muy importantes en la definición del afrontar o enfrentar el duelo. Y esos dos caminos tienen que ver con si sigo adelante, si salgo de este duelo, si me concentro nuevamente en mi vida y en la vida de esas personitas que quedaron bajo nuestra responsabilidad, de seguir una cotidianidad con una realidad que no es para nada agradable, que no es para nada alegre, que es seguir esa cotidianidad sin esa persona que nos acompañó hasta un momento muy importante de nuestras vidas. O tenemos otro camino en la aceptación y es seguir ahí, seguir estancados, seguir llorando, seguir esperando, porque hay personas que obviamente, y es entendible, cuando también fueron esos matrimonios tan largos, y no sé si a ustedes les han contado o han conocido casos de matrimonios que muere el señor, llevaban 25, 30 años de casados y pasó un año o en menos de un año la viuda muere o lo contrario. Entonces es entender también de que muchas personas que ya definitivamente no pudieron continuar, no pudieron seguir adelante con ese proceso de duelo, llegar a este proceso, a esta etapa tan importante de la aceptación, pues ahí sí necesitamos, muy importante es la terapia y es llegar a pedir esa ayuda, que siempre lo he dicho, no es pecado pedir esa ayuda, y es pedir esa ayuda de ese profesional de la psicología, que también es muy importante cuando ya estos duelos se convierten en duelos crónicos, en duelos no sanos, que son duelos que ya no nos permiten continuar, ver más allá de ese vidrio, cuando lo dije, acuérdense en el segundo capítulo que fue el espejo opacado, y es que vamos a seguir viendo bajo ese vidrio, o sobre el vidrio, pero no ese vidrio traslúcido, no ese espejo brillante, sino que continuamos con una vida de la realidad, enmarcada con esa vida real, pero siempre también mirando al pasado. Entonces en la aceptación pues nos vienen muchas preguntas, nos vienen muchos cuestionamientos, pero también nos viene como ese análisis que tenemos que hacer referente a lo que va a seguir continuando en nuestra vida, cómo vamos a seguir en este proceso, porque ya llegamos a la etapa más importante, que es la aceptación en el duelo. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, mire, a todas estas personas que han querido vincularse conmigo en este canal de YouTube. Viudos, viudas, personas que están atravesando por un proceso de duelo, que me han escrito, me han dicho cosas muy agradables, palabras muy bonitas debajo de los videos. Yo trato de contestarles a todos y pues
presento excusas si no he contestado. También me han escrito en el Facebook, me han escrito en mis correos electrónicos. ¿Por qué? Porque han estado muy pendientes del canal, han estado pendientes porque también se han sentido muy identificados en su vida con estas narraciones propias de vida que yo les he estado brindando en este canal de YouTube. Yo les agradezco muchísimo y también los invito a aquellas personas que no se han suscrito a este canal, por favor, regálenme ese voz a voz y cuéntenle a todas aquellas personas que están también atravesando por un periodo de duelo, pues que existe este canal de YouTube, que está narrado y contado pues desde el corazón de una viuda, desde el corazón de muchos duelos también, que como les he venido contando, pues yo he tenido que enfrentar la muerte de mis padres, la muerte de mi segunda madre. Entonces por eso creé este canal, porque me siento con esa moral para hablar de un tema que he vivido y que he tenido pues que seguir adelante a pesar de tantos tropiezos, tantas pérdidas familiares en mi vida, y he tenido que seguir adelante por ese motorcito de vida que se llama mi hija, y que yo estoy segura que ustedes también están saliendo adelante por esos motorcitos de vida que les dejaron esos esposos o esas esposas maravillosas que son sus hijos, ¿cierto? Entonces, por favor, les pido nuevamente se suscriban a mi canal de YouTube y pues me regalen ese voz a voz, que le cuenten a estas personas que existe este canal. Todo lo que ustedes quieren que yo hable y trate en el mismo, pues lo voy a hacer, voy a investigar lo que no sepa, y lo que sé con mucho gusto lo pongo a su conocimiento. Y pues más adelante, ya terminé estas etapas, pues me voy a enfocar en estos videos a hablar de esa cotidianidad, de lo que ya viene para nosotros como viudos, las personas que como yo pues ya llevamos un periodo larguito, yo llevo 8 años de viudez, pues contando cómo hemos venido atravesando, cuál es nuestro día a día, en mi caso cómo he venido saliendo adelante con mi hija y cómo ha sido esta cotidianidad en esta condición civil, pues que llevo con 8 años de vida, que es la viudez. Entonces muchas gracias nuevamente, y pues gracias por permitirme estos minuticos que no son muy largos en YouTube, y los espero nuevamente la próxima semana hablando acerca de la cotidianidad que tiene que ver con nuestra condición civil, que es la viudez. Les agradezco el tiempo que se permiten ver en este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Hasta pronto y gracias por su compañía.